Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con 2 compañeros de trabajo en el baño de una fiesta. Mi cuñado lo descubrió y me chantajeó hasta dejarme embarazada. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para apoyarnos y recibir notificaciones de nuevas historias. No cuesta nada y nos ayuda mucho. Nunca pensé que una sola noche podría destruir todo lo que me llevó años construir. Mi matrimonio, mi familia, mi reputación, todo se desmoronó por unas pocas horas de impulso y ego inflado. El nombre es Regina, 39 años, casada con Fernando, 42, un hombre íntegro, dedicado, y que nunca me dio motivo para buscar nada fuera de nuestro matrimonio. Pero esa noche, en la fiesta de empresa, rodeada de luces brillantes, sonrisas llenas de insinuaciones y la adrenalina de lo prohibido, dejé de ser quien era. Sus miradas me consumieron, me hicieron sentir viva, deseada, como no me había sentido en mucho tiempo. No bebí lo suficiente como para echarle la culpa al alcohol, ni excusas baratas para aligerar el peso de lo que había hecho. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El baño remoto parecía un refugio clandestino dentro de aquella ruidosa fiesta. Las puertas cerradas amortiguaron los sonidos, pero no la conciencia de lo que estaba sucediendo. Yo quería eso. Tal vez porque mi rutina era monótona, tal vez porque el deseo prohibido siempre tuvo un sabor adictivo, o tal vez porque, por primera vez en años, alguien me miró como si fuera irresistible. Eran 2 compañeros de trabajo, más jóvenes, llenos de energía y fuerza, y cada segundo que pasaban era una inmersión más profunda en algo de lo que sabía que no habría vuelta atrás. Se turnaron para interactuar conmigo y en algunos momentos, me compartieron al mismo tiempo, uno de cada lado, con intensidad, alternando momentos que me hicieron olvidar todo, mi esposo, mis hijos, mi vida fuera de allí. Y me dejé llevar. Estaba allí, en el colmo del placer que no había sentido en muchos años, completamente realizada como mujer en ese espacio de tiempo. Pasaron 2 horas y nadie notó mi ausencia. El ambiente de la fiesta, la música alta, las conversaciones distendidas, todo contribuyó a que mi desaparición no despertara sospechas. El mundo exterior continuaba como si nada pasara, mientras yo estaba allí, perdida en mi propio deseo. Era un juego silencioso entre nosotros, un secreto compartido en el estrecho espacio de ese baño, y que, en mi ingenua mente, moriría allí. Pero subestimé las consecuencias. Subestimé lo que sucede cuando nos dejamos llevar por momentos que parecen inofensivos. Me sentí como una niña otra vez, pero estaba lejos de ser una adolescente imprudente. Lo peor de todo fue lo que vino después. El silencio en mi coche de camino a casa fue ensordecedor. Podía olerlos en mi piel, el sabor de la culpa en mi boca y aún así, una parte de mí trató de justificar lo que hice. Fue solo una vez, nadie lo sabrá. Eso no cambia lo que siento por Fernando. Pero estas frases no eran más que mentiras que me dije para intentar no entrar en pánico. Sabía que no podía volver a pasar, que necesitaba olvidarlo, borrarlo de mi memoria como si nunca hubiera sucedido. Pero la realidad tiene una manera cruel de recordarnos que nada permanece enterrado para siempre. Cuando entré a casa, mis 2 hijos, de 12 y 9 años, ya estaban dormidos y Fernando estaba en el sofá viendo algo en la televisión. Me sonrió, una sonrisa llena de confianza, de amor, y en ese instante se me revolvió el estómago. ¿Cómo podía confiar tanto en mí? ¿Cómo podía amarme así, sin saber que esa noche había traicionado todo lo que habíamos construido juntos? Quería llorar, quería arrojarme a sus brazos y confesarle todo, pero sabía que no podía. Si dijera la verdad, lo perdería todo. Entonces me tragué la culpa y fingí que no pasó nada. Besé a mi marido. Me di una ducha caliente para intentar quitarme la suciedad invisible que me cubría y me quedé dormido junto al hombre al que acababa de traicionar. Pero el sueño no llegó. La noche parecía interminable y mi mente reproducía cada detalle de lo ocurrido en el baño de la fiesta. Intenté encontrar algún signo de arrepentimiento genuino dentro de mí, pero se mezcló con la adrenalina del momento. Era como si 2 versiones de mí pelearan dentro de mi cabeza. La mujer que fui durante años, madre fiel, dedicada, ejemplar, y la mujer que, esa noche, se entregó a algo destructivo sin dudarlo. ¿Un error define quiénes somos? ¿O siempre llevamos un lado oscuro en nuestro interior esperando que surja el momento adecuado? La verdad es que esa noche no solo engañé a mi marido. Me traicioné a mí mismo. El peso de lo que hice era asfixiante, pero al mismo tiempo quería creer que podía enterrarlo para siempre. Que podría seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Lo que no sabía, sin embargo, era que mi pasado ya estaba grabado, registrado, listo para perseguirme. Alguien lo sabía. Y ese alguien no estaba dispuesto a dejarme seguir adelante.
Lo que empezó como un secreto vergonzoso pronto se convertiría en una prisión. Simplemente no lo sabía todavía. Todo lo que quería era que esa noche fuera solo un error pasajero. Pero los errores no desaparecen al día siguiente. Regresan, en formas que no podemos imaginar, y exigen un precio que no siempre estamos dispuestos a pagar. Y mi precio aún estaba por llegar. El lunes siguiente me desperté intentando actuar como si nada hubiera pasado. Les preparé el desayuno a mis hijos, besé a Fernando antes de que se fuera a trabajar y seguí mi rutina como siempre. Pero por dentro me corroía la ansiedad. Era como si un peso invisible me aplastara, recordándome lo que había hecho. Lo peor fue que, hasta ese momento, creía que mi secreto estaba a salvo. Esa noche solo quedaría en mi memoria y en la de los involucrados. Pero todo cambió cuando recibí ese mensaje. Una notificación anónima, un simple archivo adjunto. Lo abrí, y al instante siguiente, mi cuerpo se congeló. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron. El vídeo era claro y nítido. Cada detalle de esa noche grabado, cada movimiento, cada segundo capturado sin que yo lo supiera. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara mientras miraba, incapaz de procesar la gravedad de ello. Mi error ya no fue solo mío. Se había transformado en algo concreto, algo que podía destruirme en cuestión de segundos. Mis pensamientos se cruzaron unos sobre otros. ¿Quién lo grabó? ¿Por qué? ¿Qué querían de mí? Pero nada me preparó para el shock de descubrir quién estaba detrás de esto. El segundo mensaje llegó poco después. Esta vez, con palabras que me provocaron un profundo escalofrío. El remitente era Raúl, mi cuñado de 37 años, casado con mi hermana menor. Siempre había algo extraño en la forma en que me miraba. Pequeños comentarios, largas miradas, chistes que me incomodaban. Pero nunca le presté mucha atención. Nunca imaginé que tuviera una obsesión conmigo. Ahora tenía algo en sus manos que le daba control absoluto de mi vida. Raúl fue directo. O hacía exactamente lo que él quería, o el vídeo se lo enviaban a Fernando, a mi familia, a mis amigos. Incluso para los padres de Fernando. La mera idea de que mis hijos se enteraran de esto me revolvía el estómago. Era una amenaza real. No se podía esconder. No se podía fingir que no era yo el que aparecía en ese vídeo. Me encontré atrapada de una manera que nunca imaginé posible. La traición, que ya era un peso insoportable, ahora se convirtió en una cadena que me ataba a una pesadilla sin salida. Pensé en negarlo, fingir que no me importaba, pero sabía que era inútil. Raúl estaba seguro del poder que tenía sobre mí. Sabía que no tendría el coraje de arriesgarlo todo. Y quería algo más que venganza o dinero. Quería poseerme, controlarme, convertirme en algo que nunca pensé que llegaría a ser. El tono del mensaje lo dejaba claro. No se trataba de una petición. Fue una orden. Y si no obedecía, todo lo que más amaba sería destruido. Borré los mensajes, pero seguían resonando en mi mente. Todo mi cuerpo estaba temblando. El miedo era tan intenso que apenas podía respirar. Mi mente buscaba salidas, soluciones, cualquier cosa que me sacara de ese agujero. Pero la verdad era simple y cruel. No tenía salida. La única manera de proteger a mi familia era ceder a lo que Raúl quería. Y eso fue solo el comienzo. El día transcurrió con normalidad para todos los que me rodeaban. Mis compañeros de trabajo me saludaron sin saber lo que estaba pasando. Fernando me envió mensajes cariñosos sin imaginar el infierno que estaba viviendo. Mis hijos reían, jugaban, sin saber que su madre estaba a punto de tomar una decisión que la destruiría para siempre. Quería luchar, quería encontrar una manera de escapar. Pero el miedo me dominó. Raúl lo sabía. Contaba con ello. Y yo, sin opciones, me sentí obligado a dar el primer paso hacia la prisión que él creó para mí. La primera vez que conocí a Raúl fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Quería creer que podía convencerlo de que borrara el vídeo, que todavía había un rastro de humanidad en él. Pero cuando llegué al motel barato que eligió, me di cuenta de que no había lugar para la negociación. Estaba relajado, confiado, como si ya supiera que no tenía otra opción. Intenté discutir, ofrecerle dinero, rogarle, pero él simplemente se rió. No se trata de dinero, Regina, dijo, saboreando cada palabra. Se trata de poder. Y en ese momento supe que no solo se estaba aprovechando de mi error. Estaba saboreando la caída de alguien que siempre había estado fuera de su alcance. Lo que me atormentó fue cómo consiguió Raúl el vídeo. No tenía sentido. No había visto a nadie grabando esa noche.
Pero me lo explicó, como si quisiera que cada detalle me aplastara aún más. Uno de los implicados en la traición grabó todo y compartió el archivo con un amigo. Este amigo, tal vez con ganas de alardear o simplemente sembrar el caos, terminó enviándoselo a alguien que conocía a Raúl y sabía que era mi cuñado. Y así, el vídeo llegó a sus manos, como un regalo inesperado. No tuvo que hacer nada más que esperar la oportunidad perfecta para ponerme contra la pared. El destino me jugó la peor mala pasada posible. Raúl dejó claro que este no sería un encuentro puntual. Quería continuidad, quería controlarme. 2 veces por semana, sin falta, debía reunirme con él donde y cuando él dijera. No importaban mis compromisos, mi rutina, mis ganas. Estaba a su merced. Si me negué, el vídeo sería enviado de inmediato a Fernando y a toda mi familia. Las reglas eran simples, crueles e inmutables. Pero hubo un detalle que hizo todo aún más asfixiante. Tuve que pagar los moteles. Como si verme obligado a obedecer no fuera suficiente, también tuve que financiar financieramente mi propia destrucción. Los encuentros estaban diseñados para degradarme. Siempre en moteles cutres y sucios, donde la humillación era parte del castigo que quería imponerme. Yo, que siempre había tenido control sobre mi vida, ahora estaba siendo manipulada como una marioneta. Cada vez que cruzaba la puerta de uno de esos lugares, una parte de mí moría. Pero Raúl quería algo más que control físico. Quería mi rendición completa. Grabó todo, obligándome a dar mi consentimiento, asegurándose de que nunca podría negar nada en el futuro. Cada nuevo archivo se convertía en una cadena más que me ataba a él. Al principio todavía estaba tratando de encontrar maneras de salir de esto. Pero en cada intento de resistencia demostró que siempre estaba un paso por delante. Si haces algo estúpido, Regina, acabaré contigo. Y supe que cumpliría su promesa. Raúl no tenía miedo de destruir vidas. Se alimentó de eso. Mi cuerpo, mi mente, mi dignidad, todo me fue arrebatado, poco a poco. Ya no estaba a cargo de mi propia vida. Con el tiempo, el miedo se mezcló con la desesperación y la culpa. No podía mirar a Fernando a los ojos sin sentir que un abismo nos separaba. Mis hijos, tan inocentes, tan ajenos a lo que estaba pasando, fueron lo único que me mantuvo adelante. Quería protegerlos, quería evitar que el escándalo destruyera a nuestra familia. ¿Pero a qué costo? Estaba desapareciendo. Convertirme en solo una sombra de quien una vez fui. Lo más aterrador fue darse cuenta de que a Raúl le gustaba la situación. Él no solo quería tenerme a mí. Quería romperme, verme destruida, completamente sumisa al control que tenía sobre mí. ¿Y lo peor? Ya no sabía si podría escapar. El juego estaba preparado, las piezas colocadas y yo era solo un prisionero sin salida. El peso del chantaje era aplastante, pero había algo peor, la incertidumbre. ¿Hasta cuándo continuaría esto? ¿Cuál sería el siguiente paso de Raúl? ¿Qué pasaría si un día decidiera que el control por sí solo no era suficiente? Ya había perdido mi libertad. Pero tenía miedo de descubrir qué más podía quitarme. Mi rutina se convirtió en un infierno silencioso. Durante el día yo era la esposa dedicada, la madre actual, la profesional competente. Les preparaba el desayuno a mis hijos, intercambiaba mensajes con Fernando, sonreía a mis compañeros de trabajo. Pero, las tardes en que Raúl me llamaba, me transformaba en alguien a quien odiaba. Siempre escogía un momento estratégico, cuando Fernando estaba ocupado y los niños estaban en el colegio, asegurando que yo nunca tuviera una excusa plausible para negarme. Dejé el trabajo reclamando reuniones externas, compromisos que no existían, y fui a reuniones que me destrozaron por dentro. Regresé a casa exhausto, tratando de recuperarme antes de que la familia notara que algo andaba mal. Pero fue imposible. Lo peor era el cansancio que me embargaba al final de cada tarde. Raúl era insaciable, tal vez por el deseo reprimido que siempre tuvo por mí. Ahora que me tenía en sus manos, me usó sin piedad, sin límites, hasta quedar completamente satisfecho. Horas y horas que parecían interminables mientras mi cuerpo y mi mente rogaban descanso. Y notó cuando ya no podía más, cuando mi cansancio superó el límite, pero no le importó, continuó hasta que no pudo más. Para él, eso era parte del juego. Cuanto más humillada estaba yo, más control sentía él. Cada día que pasaba, mi mente se fragmentaba más. La Regina que existía antes de esa noche estaba desapareciendo, dando paso a una mujer destrozada, prisionera de su propio error. En el trabajo no podía concentrarme como antes. Los colegas me preguntaron si estaba bien,
si necesitaba algo. Sonreí y dije que simplemente estaba cansado. ¿Cómo podría decir la verdad? ¿Que cada mensaje de Raúl me provocaba un escalofrío en la espalda? ¿Que seguí contando los días hasta el próximo encuentro forzado, sin poder ver una salida? Muchas veces, después de uno de estos encuentros, regresaba a casa destrozado, casi sin fuerzas en las piernas para subir y bajar del auto. Tal era la exigencia física para satisfacer a Raúl hasta el último gramo de su deseo, disgustado conmigo mismo, y me acostaba al lado del hombre al que traicioné de una manera que él nunca podría imaginar. Lo peor era cuando Fernando quería tener momentos íntimos conmigo y yo necesitaba ocultar mi cansancio y asco. Mi cuerpo estaba siendo utilizado constantemente por otro hombre y él no tenía idea. Intenté alejarlo con excusas, diciendo que estaba cansada o que necesitaba levantarme temprano al día siguiente, pero no siempre podía evitarlo. Cuando no tenía otra opción, cerraba los ojos y trataba de no pensar en lo que eso significaba, fingiendo que seguía siendo la mujer que él creía que era. Ya no sabía lo que era dormir sin pesadillas. Cuando cerré los ojos vi a Raúl, vi el motel sucio, vi el teléfono con esa maldita grabación con la que me manipulaba. Y cuando no era eso, era el miedo al día en que Fernando descubriera todo. El día que mis hijos me miraron y ya no vieron a su querida madre, sino a una extraña, una decepción. El día que mi familia se vino abajo por completo. Con cada encuentro, Raúl parecía más satisfecho, más cómodo con su poder sobre mí. Puso a prueba mis límites, me empujó, quería ver hasta dónde llegaría. Y la verdad era que ya no tenía fuerzas para luchar. Ya había perdido. Lo único que me quedaba era la esperanza de que de alguna manera esto terminara antes de que lo perdiera todo. Pero la esperanza no fue suficiente. El miedo me consumió, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. No podría vivir así para siempre. No podía seguir siendo una marioneta, viviendo amenazada, pretendiendo ante todos que mi vida seguía siendo normal. Pero ¿cómo puedo salir de esto sin destruir todo lo que me rodea? Aún no tenía la respuesta, pero sabía que algo necesitaba cambiar. Antes de que Raúl me destruyera por completo. Pasaron los meses y mi cuerpo empezó a dar señales de que algo andaba mal. Al principio pensé que era simplemente el cansancio acumulado, el estrés asfixiante de vivir bajo una amenaza constante. Mis noches eran terribles, mi apetito fluctuaba y la culpa parecía consumir mi energía poco a poco. Pero entonces empezaron las náuseas. Al principio fueron esporádicos, lo suficientemente sutiles como para ignorarlos. Pero pronto se volvieron frecuentes, imposibles de ignorar. Sabía que algo andaba mal, pero no quería admitirlo. No pude. Fue más fácil convencerme de que era solo un efecto secundario del infierno en el que vivía. En el fondo ya lo sospechaba, pero me negaba a aceptarlo. Hasta que un día, después de casi desmayarme en el trabajo, decidí afrontar la verdad. Compré un test de embarazo en la farmacia, intentando no entrar en pánico. Me hice la prueba sola en el baño de la oficina y me temblaban las manos mientras esperaba los resultados. Cuando apareció la segunda línea, sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. Positivo. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír el sonido en mis oídos. Respiré hondo, tratando de convencerme de que tal vez hubo un error. Pero en el fondo sabía que no había ningún error. Sabía exactamente cómo había sucedido. Desde el inicio del chantaje, Raúl impuso que las reuniones se realicen sin condones. Quería control absoluto sobre mí, sobre lo que pasaba entre nosotros, y no aceptaba preguntas. Temía que esto sucediera, especialmente porque, después de unos meses, la frecuencia de las reuniones aumentó a 4 veces por semana, y en cada reunión siempre había más de una relación por reunión durante las horas que pasábamos juntos. Mi cuerpo no tuvo tiempo de descansar, mi mente estaba en estado de alerta. Y, en medio de todo esto, terminé olvidándome de tomar mi anticonceptivo por unos días. Estaba tan cansada, tan abrumada, que incluso perdí el control sobre ello. Además, necesitaba ocultarle a Fernando que había vuelto a tomar anticonceptivos, lo que hacía que todo fuera aún más riesgoso. En el fondo sabía que esto podía pasar, pero nunca quise aceptar la posibilidad. Hasta que sucedió. La desesperación se apoderó de mí. Fernando se había sometido a una vasectomía años antes. No había lugar a dudas. El hijo era de Raúl. El centavo cayó de repente, aplastando cualquier esperanza de poder salir de esta situación sin consecuencias irreversibles. Tenía las manos sudorosas y la visión borrosa. Quería gritar, llorar, arrancarme esa prueba de las manos y fingir que nunca la hice. Pero fue real.
Llevaba dentro de mí el resultado de la peor decisión de mi vida. Mi mente colapsó, tratando de encontrar alguna solución. ¿Abortar? ¿Pretender que el hijo era de Fernando? ¿Decir verdad? Ninguna opción parecía posible. Sabía que no podría ocultarlo por mucho tiempo. Mi cuerpo empezaría a cambiar, los síntomas se volverían evidentes. El tiempo que tuve para tomar una decisión fue corto y con cada segundo que pasaba sentía que la realidad misma me asfixiaba. Quería despertar de esta pesadilla, retroceder en el tiempo, evitar entrar a ese baño esa maldita noche. Pero ya era demasiado tarde. Pasé días sin poder pensar en nada más. En el trabajo, hacía mal las tareas simples, evitaba las conversaciones y me aislaba. En casa me encerraba en el baño durante largos minutos, mirando el reflejo de una mujer que apenas reconocía. Fernando empezó a notar que algo andaba mal. Me preguntó si estaba enferma, si necesitaba ver a un médico. Cada vez que él mostraba preocupación, el nudo en mi garganta se apretaba aún más. Sabía que pronto tendría que decir la verdad. Y eso destruiría todo. El peor pensamiento que me atormentaba era imaginar la reacción de Raúl al enterarse del embarazo. Sabía que para él esto no sería solo un accidente. Por la forma en que siempre me miró, por el deseo enfermizo que tuvo durante años, tener un hijo conmigo significaba algo mucho más profundo para él. Quizás, en el fondo, siempre quiso que esto sucediera. La mera idea de eso me repugnaba, me hacía querer arrancarme esa verdad. Pero no hubo escapatoria. Esa noche, después de tanto ensayo, supe que no podía posponerlo más. Necesitaba decírselo a Fernando. No porque quisiera, sino porque no había otra alternativa. Él tenía derecho a saberlo y yo tuve que afrontar las consecuencias. Incluso si eso significara perderlo todo. Cuando finalmente encontré el coraje para decírselo a Fernando, ya no pude ocultarlo. Estaba emocionalmente agotada, apenas podía mirarlo sin sentir un nudo en la garganta. Me senté a la mesa de la cocina, con las manos sudorosas sobre la fría madera, y lo llamé para hablar. Sentí que el corazón quería salirse del pecho y cada segundo de silencio antes de empezar a hablar me aplastaba aún más. Sabía que algo andaba mal incluso antes de que yo dijera algo. Regina, ¿qué pasa? Su mirada estaba llena de genuina preocupación, y eso empeoró todo. Como si estuviera a punto de apuñalar a un hombre que nunca lo mereció. Respiré hondo, pero mi voz aún era temblorosa. Estoy embarazada. Las palabras me parecieron irreales cuando salieron de mi boca, pero estaban ahí, flotando en el aire como una sentencia de muerte. El silencio que siguió fue aterrador. Fernando me miró, como si intentara procesar la información. Y luego, después de unos segundos que parecieron horas, frunció el ceño. Eso no es posible. Su tono no era de sorpresa ni de felicidad, sino de pura incredulidad. Sabía que no había ninguna posibilidad de que ese niño fuera suyo. Me hice una vasectomía hace años. Se me revolvió el estómago y todo dentro de mí me gritó que mintiera. Pero ya no era posible huir. Se merecía la verdad, por cruel que fuera. Me temblaban las manos, me ardían los ojos. Necesito contarte todo. Y así, sin rodeos, sin más dilación, dije. Le hablé de la fiesta de empresa. Te hablé del chantaje. Le hablé de Raúl. Sobre cada encuentro. Sobre cómo me manipuló, me atrapó, me destruyó. Las palabras salieron como un vómito amargo, y con cada frase vi transformarse el rostro de Fernando. Me escuchó en silencio. Sin arrebatos de ira, sin gritos. Solo una mirada en blanco que me hizo darme cuenta de que ese hombre nunca volvería a ser el mismo conmigo. Preferiría que gritara, que me insultara, que rompiera algo. Pero él no hizo nada de eso. Simplemente respiró hondo, se pasó las manos por la cara, como si intentara sacudirse la realidad, y luego me miró de una manera que nunca había visto antes. Esto aún no ha terminado. Su frase fue fría, sin emociones. Pero no fue una advertencia. Fue una promesa. Me encogí en la silla, incapaz de decir nada. Fernando se levantó lentamente, tomó las llaves del auto y se fue, sin mirar atrás. Me quedé allí, solo, mirando el vacío de la habitación, sintiendo que mi mundo se desmoronaba de una vez por todas. Sabía que él simplemente no lo aceptaría. Fernando no era el tipo de hombre que simplemente se traga una traición y sigue adelante. Y en ese momento me di cuenta de que Raúl no tenía idea de lo que se avecinaba. El silencio en la casa esa noche fue ensordecedor.
Mis hijos dormían sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Yo, sola en la habitación, miré el teléfono esperando que Fernando mandara un mensaje, que dijera algo. Pero no llegó nada. Solo ese vacío aterrador, la certeza de que las consecuencias apenas comenzaban. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Fernando no volvió a casa esa noche ni contestó mis llamadas. Mi corazón latía salvajemente con cada notificación en mi celular, pero no salía nada. Sabía que no se había rendido con todo. No era el tipo de hombre que huía de los problemas. Estaba planeando algo y me aterrorizaba tanto como la situación en la que estaba atrapado. Su silencio fue calculado, frío, y sentí que, en cualquier momento, algo iba a pasar. Cuando finalmente llegó a casa, ya no me miró como solía hacerlo. No hubo ira explícita ni odio abierto. Había algo peor. La certeza de que ya no me veía como la mujer con la que construyó una vida. Pasó junto a mí como si fuera un extraño. Agarró algo de ropa y se fue de nuevo. «Esto no ha terminado», repitió, con ese tono gélido que me hizo estremecer. Quería preguntarle qué estaba planeando, pero tenía miedo de la respuesta. No era un hombre impulsivo. Todo lo que hizo fue meticuloso. Solo podía imaginar lo que estaba haciendo. En los días siguientes, Fernando siguió con su rutina como si nada. Trabajé, recogí a los niños de la escuela, hablé con amigos. Pero detrás de esta aparente normalidad, estaba actuando. Un día, salió temprano y regresó tarde en la noche, luciendo satisfecho. Fue entonces cuando me mostró lo que logró. Había seguido las reuniones entre Raúl y yo, obtuvo pruebas del chantaje y, lo más importante, se aseguró de que Raúl ya no pudiera escapar de las consecuencias. No solo destruiría a Raúl, acabaría con él. Mi corazón dio un vuelco cuando vi los documentos y vídeos que recibió Fernando. Tenía mensajes, registros de moteles, pruebas que podrían acabar con Raúl de varias maneras. Pero lo peor, entre las pruebas estaban todos los chantajes grabados en mi propio celular. Fernando tenía acceso a todo, ya que me obligó a darle acceso total a mi celular para ayudarme a arreglar el desastre que había creado, y no podía negarlo. Cada mensaje de Raúl exigiendo reuniones, cada amenaza velada, cada conversación en la que reforzó su control sobre mí. Y, en medio de todo, también estaban los vídeos. Los vídeos que empezaron todo. El shock en el rostro de Fernando al ver eso fue insoportable. No solo vio la evidencia del chantaje, vio los registros de mi traición, los vídeos con mis compañeros de trabajo en el baño de la fiesta. Ya sabía de la traición, pero ahora lo vio todo con sus propios ojos. Cada detalle, cada segundo grabado, cada elección que me llevó a este momento. El disgusto en sus ojos era peor que cualquier grito, peor que cualquier insulto. Ya no era solo la esposa que lo engañaba. Yo era algo que él despreciaba. Pero mientras Fernando reunía pruebas y planeaba su venganza, yo seguía atrapada en mi pesadilla. Aunque estaba embarazada, seguí viendo a Raúl. El miedo me consumía. Si sospechaba algo, podría difundir los vídeos y arruinar cualquier posibilidad que tuviera de salvar lo poco que me quedaba. Cada encuentro fue un tormento. Mi cuerpo gritaba contra ello, mi mente rogaba escapar, pero no podía darme el lujo de levantar sospechas. Para él todo estaba bajo control. Para mí fue solo una cuenta atrás hasta que Fernando diera el siguiente paso. Intenté argumentar, decir que Fernando no necesitaba hacer eso, que lo que pasó era suficiente. Pero él se rió, una risa sin humor y sin emociones. Aún no lo entiendes, Regina. No estoy haciendo esto por ti. Estoy haciendo esto porque se metió con mi familia. Y en ese momento me di cuenta de que nada de lo que dijera podría detenerlo. Raúl creía que tenía el control de la situación. Pero subestimó a la persona equivocada. Fernando empezó a actuar entre bastidores, recopilando información, manipulando contactos. Era discreto, estratégico y eso solo hacía que todo fuera más aterrador. No sabía qué haría primero, pero sabía que Raúl estaba a punto de perderlo todo. Solo pude observar cómo se desarrollaba todo. Raúl me había mantenido prisionera durante meses, pero ahora él era el objetivo. Pero, en el fondo, un miedo crecía dentro de mí. Fernando quería justicia, pero ¿y si esa justicia se convirtiera en algo más oscuro? ¿Qué me haría realmente cuando llegara el momento? Lo primero que perdió Raúl fue su trabajo. Fernando, con sus conexiones y su meticulosa inteligencia, logró que lo despidieran por justa causa. Expuso suficientes detalles como para arruinar su reputación sin revelar toda la verdad. Raúl estaba furioso, pero no sospechaba que Fernando estaba detrás.
Seguía pensando que era intocable, creía que tenía todo bajo control. Pero eso fue solo el comienzo. Fernando no se conformó con perjudicarlo económicamente. Quería destruir todo lo que Raúl consideraba intocable. La humillación no terminó ahí. Las grabaciones que Raúl hizo de mí terminaron convirtiéndose en su perdición. Fernando encontró una manera de usarlos en su contra. Con evidencias de chantaje, coacción y extorsión, Raúl se convirtió en blanco de una seria investigación. Cuando se dio cuenta de que estaba acorralado, intentó reaccionar. Me envió mensajes furiosos, exigiendo saber qué estaba pasando, tratando de intimidarme nuevamente. Pero esta vez ya no tenía poder sobre mí. Las tornas habían cambiado y ahora él era la presa. Cuando las pruebas fueron entregadas a las autoridades, Raúl cayó en la desesperación. Intentó escapar, pero Fernando lo predijo. En una medida calculada, consiguió que Raúl fuera vigilado y se le impidiera escapar. El día que lo arrestaron, recibí un último mensaje suyo. Fue breve, lleno de odio. Esto no termina aquí. El impacto fue devastador para la familia. Mi hermana, que hasta entonces no tenía idea de con qué tipo de hombre estaba casada, quedó en shock cuando supo la verdad. La humillación fue pública, la vergüenza insoportable. Ella me llamó una vez, llorando, preguntándome cómo había sucedido. No supe cómo responder. ¿Qué podría decir? ¿Que mi debilidad permitió que un monstruo destruyera todo? ¿Que mi error inicial condujo a una cadena de acontecimientos que acabaron con tantas vidas? Pero Fernando no parecía satisfecho solo con la caída de Raúl. La frialdad con la que vio cómo todo se desmoronaba me inquietó. Se convirtió en una persona que ya no reconocía. Y para ser honesto, tal vez también me convertí en alguien que no reconocía. Quería creer que ahora que Raúl estaba fuera del camino, las cosas podrían mejorar. Pero sabía que era una ilusión. El daño ya estaba hecho. Nada volvería a ser lo mismo. Esperaba que Fernando sintiera algún tipo de satisfacción, pero su mirada nunca perdió ese vacío. Se aseguró de que Raúl pagara, pero eso no significaba que me perdonaría. Todavía era un recordatorio vivo de la traición, la vergüenza, la suciedad que nunca imaginó que llegaría a nuestras vidas. Puede que nunca volvamos a hablar de lo que pasó, pero nunca podremos olvidarlo. Raúl lo perdió todo. Pero en cierto modo también perdí. Mi matrimonio quedó destrozado, mi familia quedó irreparablemente marcada por todo lo sucedido. Quería creer que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Pero la verdad es cruel. Algunas cicatrices nunca desaparecen. Raúl pagó caro lo que hizo, pero yo también. Mi matrimonio no sobrevivió. Fernando se aseguró de que no sufriera represalias públicas, de que mi reputación estuviera protegida, pero nunca volvió a mirarme de la misma manera. El hombre que una vez me amó incondicionalmente ahora apenas podía estar en la misma habitación que yo. El divorcio llegó rápidamente, sin discusiones ni intentos de reconciliación. Solo papeles firmados y un silencio desgarrador. No me maldijo, no gritó, no hizo ningún escándalo. Y eso dolió más que cualquier estallido de ira. Nuestros hijos aún no comprenden el verdadero motivo de la separación. Para ellos fue solo una separación inesperada entre los padres, algo que sucede en algunas familias. Pero un día lo sabrán. Un día, cuando sean mayores, tal vez descubran partes de esta historia. Quizás nunca conozcan todos los detalles, pero sabrán que yo fui la causa. Sabrán que hice algo que destruyó a nuestra familia. Ese es el tipo de peso que nunca desaparece, no importa cuántos años pasen. Siguió el embarazo y cada día que pasaba era un cruel recordatorio de mi error. El bebé que crecía dentro de mí no tenía la culpa de nada, pero era imposible no sentir que llevaba la huella definitiva de mis elecciones. Fernando nunca preguntó por el niño. Nunca mostró interés. Simplemente borró cualquier vínculo conmigo, como si yo hubiera dejado de existir. Y, en cierto modo, eso es exactamente lo que pasó. Me encontré solo. Sin marido, sin apoyo, sin la vida que alguna vez consideré segura. Las noches eran largas y silenciosas y la culpa me consumía de adentro hacia afuera. Pasé meses tratando de encontrar una manera de perdonarme a mí mismo, pero me di cuenta de que tal vez eso nunca sucedería. Algunas cosas no se pueden deshacer. Algunas marcas no desaparecen. El vídeo nunca se filtró. Al final, Raúl fue destruido por sus propias armas y mi identidad quedó protegida del escándalo público. ¿Pero realmente importa? Porque, en el fondo, el verdadero infierno no está en la exposición, sino en la culpa eterna que nunca podré borrar.
Soy el único que tiene que vivir con el peso de todo esto, y este es el peor castigo posible. Hoy miro hacia el futuro sin saber lo que me espera. Intento reconstruir mi vida, pero nada volverá a ser igual que antes. Llevo conmigo las consecuencias de mis decisiones y sé que nunca podré retroceder en el tiempo. No hay redención por lo que he hecho. Solo el silencio de un pasado que nunca me dejará en paz. Y por mucho que quiera creer que algún día esto será solo un recuerdo lejano, sé que esta historia vivirá dentro de mí para siempre. Porque las traiciones, las mentiras y las malas decisiones pueden quedar enterradas, pero nunca desaparecen del todo. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios. Dinos también desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.